Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos otra vez a este culto virtual que tenemos cada domingo en la iglesia El Encuentro de la Unión Ezeiza. Te doy la bienvenida a este tiempo tan especial donde cada domingo como cada jueves compartimos la palabra de Dios porque tenemos la esperanza de oír la voz de Dios de manera muy específica para cada uno de nosotros. Así que te bendigo ahí donde estás y prepara tu corazón, preparemos juntos nuestros corazones para recibir una palabra de Dios que nos bendiga y nos ayude a vivir con gozo y con alegría este momento que estamos viviendo en Argentina. Porque a los que aman a Dios, dice la palabra, todas las cosas ayudan a bien. Y con esta introducción quiero invitarte a buscar en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, en el verso 41. Lucas, capítulo 19, en el verso 41. Y dice así el texto. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo: «Cómo quisiera hoy entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz. Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar porque no aceptaste tu oportunidad de salvación». Hasta ahí la palabra para este hermoso domingo que estamos viviendo juntos. Yo cuando leía este texto recordaba una canción muy famosa aquí que se titula «No llores por mí, Argentina». Y pensando en esta canción me acordaba del proceso de la pasión de Jesús cuando iba camino al Gólgota. Hubo una procesión de mucha gente que acompañó ese momento, pero especialmente había mujeres que lloraban profundamente por el sufrimiento del Maestro y el camino hacia la cruz. Pero Jesús se da vuelta y les dice: miren, mujeres, no lloren por mí, en realidad deben llorar por ustedes y por sus hijos. Qué cosa, ¿no? Que la religión nos enseñó a llorar por un Jesús muerto y colgado en una cruz. La religión lo que te enseña es a lamentarte por un Jesús derrotado por un imperio y derrotado por un pueblo que lo traicionó. El sufrimiento humano siempre nos produce conmoción, siempre nos produce tristeza. Cuando vemos a una persona que está sufriendo, cuando está herida, cuando está lastimada, cuando está enferma en un hospital, cuando la vemos disminuida por alguna razón, nos sentimos tristes, no podemos ser indiferentes a todo lo que nos rodea cuando hay tanto dolor. Y la religión ha usado ese dolor para que lamentemos y nos muestre un Cristo clavado en una cruz. Más que vencedor, es un Cristo derrotado, sangrante, que el imperio crucificó y los israelitas, su pueblo amado, lo traicionaron. Y esa es una condición trágica en la vida de cualquier persona. Pero permítanme compartirle esto que creo que todos tenemos idea y conocemos. La realidad es totalmente distinta. No fueron los romanos, pero tampoco fue el pueblo de Israel quienes crucificaron a Jesús, sino que fue el Padre Celestial quien le encomendó al Señor Jesús la tarea de la redención que incluía la crucifixión de su cuerpo y el pago de los pecados al derramar su sangre. Y también fue Jesús mismo quien decidió llevar a cabo esto. Nadie lo obligó, Él decidió hacer la voluntad de Dios para que esta obra fuese posible y la salvación tuya y mía pudiesen convertirse en una realidad. No somos nosotros los que debemos compadecernos de Dios, sino que es Dios quien debe compadecerse de nosotros. Y haciendo esta breve introducción, quiero ir directamente al pasaje. En el texto dice que Él se acercó a Jerusalén. Y hagamos una transliteración y pensemos que Jesús no se está acercando a Jerusalén, sino que se está acercando a Argentina. Que Jesús se está acercando a tu casa,
que Jesús se está acercando a nuestras vidas en particular. Y dice que cuando Jesús se acerca a esa ciudad o se acerca a una persona, Él dice que ve. Y me gusta la frase, dice que Jesús vio a la ciudad, vio la ciudad. Y ver es mucho más que simplemente mirar. Ver es conocer, ver es ir a lo profundo de la situación que rodea, en este caso una ciudad, pero que rodea también a nuestro país y también que está dentro o inmersa en tu casa. Ve la situación particular que vivís en tu vida. ¿Y qué vio Jesús en la ciudad de Jerusalén, por ejemplo? Vio una ciudad llena de miseria, una ciudad carente de justicia, una ciudad donde no se conocía la misericordia y el amor. Vio una ciudad que se vestía de ropajes religiosos, pero que estaba ciega al rostro de Jesús. Y esto se parece a veces a la vida de nuestra nación. Cuando Jesús mira a Argentina y mira muchos de los hogares de Argentina, puede ver toda la clase de injusticia, toda la clase de falta de misericordia, de desamor. Una ciudad que a veces está vestida de religión, sea cual fuera esta, pero que no conoce verdaderamente a Dios. Y yo creo, como titulé este sermón, Jesús llora por Argentina. ¿Por qué? Porque así como Jesús se quebró al ver la condición de Jerusalén, yo creo que Dios se quiebra al ver la condición de Argentina, a ver la condición de nuestros hogares y a ver la condición de nuestras propias vidas. Por eso Jesús lloró amargamente o tristemente por toda esa situación. Era una ciudad que había perdido su libertad. Y si esto se asemeja mucho a lo que nos está pasando ahora con esta pandemia. Hemos de alguna manera perdido la libertad de salir de nuestros hogares, de ir a los parques, de visitar a nuestros amigos, a nuestros familiares. Aún hemos perdido el privilegio de ir a trabajar para sustentar a nuestras familias. Hemos perdido la libertad. Y Jesús sabía que Jerusalén había perdido la libertad y eso lo llevaba a llorar, porque esto no es lo que Dios programó. Había perdido también su dignidad Jerusalén y estaba a merced del imperio de turno, como nosotros a veces estamos a merced del imperio de muchas situaciones que nos acongojan, que nos entristecen. En el caso de Jerusalén, hasta tenían un templo, ellos cumplían los rituales que se les habían enseñado a realizar, seguían leyes extremas y duras, pero el corazón de los que vivían en Jerusalén estaban muy lejos de Dios. Y yo creo que Argentina tiene una buena proporción de mucha gente que cree en Dios y que usa ropajes religiosos, y no estoy hablando esto de manera peyorativa, sino que estoy diciendo, hacemos rituales, creemos que estamos agradando a Dios, pero lo hemos vaciado de nuestra verdadera intimidad con Dios, y solo nos quedó el ropaje, y eso hace que Jesús llore por nuestra nación. Así que Jesús vio, como Jesús vio Jerusalén, Jesús ve Argentina y ve nuestros hogares. Luego también hay una frase que Jesús dice, ¿cómo quisiera que pudieras entender? Jesús estaba deseando que su amada ciudad de Jerusalén pudiese entender, y dice que entendiera qué cosa, el camino de la paz. Yo creo que Jesús está diciéndonos, a vos y a mí y a nuestra amada Argentina, cómo quisiera que entendieras el camino de la paz. ¿Y qué es? ¿Qué significa camino de la paz? Significa los principios y acciones que llevan a las personas a resistir el mal, que llevan a las personas a buscar el bien y a buscar la justicia. Ese es el camino que proporciona la paz. Claro, ¿cómo no iba a estar triste Jesús? Si de todas las ciudades que en ese momento existían, cuando Jesús pisaba la tierra, Jerusalén era la única que contaba con todos los medios para entender justamente ese camino. Yo creo que hoy Argentina tiene todos los medios, conoce a Dios, conoce su voluntad para entender el camino de la paz y que podamos salir juntos adelante. Sin embargo, dice este texto, Jesús lo interpreta así, que a pesar de que Jerusalén tenía todo para andar en la paz de Dios,
Ellos, sin embargo, malinterpretaron los principios de la paz y hasta los torcieron y crearon otros alternos. Tremendo el fracaso que se produjo de algo que debería haber sido total y absolutamente exitoso. Así que Jesús no solo le dolía ver lo que pasaba ahí, también le dolía la falta de entendimiento que tenemos los seres humanos de las realidades espirituales. Y luego hay una frase que resulta para mí 2 palabras muy dolorosas, porque Jesús dice: pero ahora es demasiado tarde. Esta frase verdaderamente duele en el alma, y duele en el alma y era el dolor de Jesús, quien sabía que el tiempo de la oportunidad, en este caso de Jerusalén, se había terminado, había acabado. Me hace suspirar esto, pensar en estas cosas. Los seres humanos preferimos creer que siempre habrá más oportunidades. Y es verdad, Dios es un Dios de oportunidades, y esto es algo extremadamente positivo para nosotros, pero en cambio se ha usado de manera negativa cuando pensamos que nunca las oportunidades se acabarán o llegarán a su fin. Y la realidad es que todo llega a su fin bajo el sol, ya lo dijo Salomón, bajo el sol de esta tierra que está gobernada bajo el régimen humano. Así que Jesús estaba diciendo: ¿cómo es posible que desperdiciaras tantas oportunidades? Y yo te digo, amada Argentina, compatriotas, hermanos y hermanas en Cristo, no podemos desperdiciar oportunidades que Dios nos otorga en este tiempo para establecer el reino de Dios, para predicar el Evangelio, para santificarnos, para vivir en profundidad las leyes de Dios, la ley de la gracia y de la libertad que Dios nos ha concedido. Jesús sigue en estos pocos párrafos avanzando en la tristeza de su corazón y expresando muchos de sus pensamientos más profundos. Y otra cosa que dice, una palabrita ahí que dice: no pasará mucho tiempo. ¡Wow! ¿Y a qué se refería? Está muy explícito ahí en el texto. Se refería a las consecuencias de las malas elecciones. Las consecuencias de las malas elecciones no tardan mucho en aparecer en nuestras vidas. Solo es cuestión de un poquito de tiempo. Pero lo más triste de esto es que Satanás, el enemigo de Dios y también el enemigo de la humanidad, se deleita cuando vos y yo tomamos decisiones equivocadas, como lo hizo Israel en aquel día. Y así le damos oportunidades de rodearnos, como lo hizo con Jerusalén, para romper las murallas de la contención moral que hay en nuestro interior. Y cuando eso se quiebra, cuando las murallas de lo moral que Dios ha construido dentro tuyo y dentro mío caen, entonces Satanás nos lleva por el camino de la perversión, de la inmoralidad, de la avaricia, del desenfreno, del odio y finalmente de la muerte. Eso es lo que nos pasa a nosotros en Argentina. Hemos quebrado la muralla, o mejor dicho, Satanás nos empujó hasta ahí por nuestras propias malas decisiones, como personas, como familia y como nación. Así que es urgente que nosotros podamos darnos cuenta de estas cosas y aprovechar todo lo que nos sucede hoy para transformarlo en algo positivo para nosotros como familia, como nación argentina. Sigue avanzando en el sentir de Jesús en este pasaje y dice algo que a mí me duele enormemente, porque dice: no aceptaste la oportunidad de tu salvación. No dice la perdiste, no la aceptaste. Y aquí hay una cuestión de decisión voluntaria. Israel no aceptó el mensaje del reino que Jesús les trajo. Argentina, debemos recibir el mensaje del reino de Dios en boca de Jesús, en boca de sus apóstoles, en boca de sus profetas, de sus pastores, de sus ministros, que andan a lo largo de todo el mundo, a lo ancho y a lo largo del mundo, predicando el reino de Dios, como nunca antes, y usando todos los medios habidos y por haber, para que nosotros podamos recibir este mensaje y no rechazarlo. Y en estos pocos párrafos que están ahí,
nos describen la manera de sentir de Dios cuando fallamos. No veo una actitud de rechazo hacia nosotros, sino el dolor de que no hemos sabido escoger bien en el momento de nuestra oportunidad. No hay ira en las palabras de Jesús, no hay acusaciones, solo ese tierno dolor por la consecuencia que traerá tanta ceguera en la amada ciudad de Jerusalén, pero también en nuestra Argentina y en nosotros. Estamos hablando de una ciudad que esperó cientos de años por el Mesías prometido. Y cuando ese Mesías estuvo ahí y era la oportunidad para recibirlo en alabanza, en gozo, en festejo, lo rechazaron absurdamente y absolutamente. No podemos cometer esos errores, queridos amigos y hermanos. Si queremos salir de esta pandemia, debemos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y aceptar la invitación a ser parte del reino de Dios, un reino eterno, lleno de justicia y amor que solo Dios nos puede dar. Una vez que Jesús se desahoga del dolor por su ciudad amada, les da una señal tremenda. Los pasajes que yo no lo leí, pero son los versículos que continúan, que te invito a que vos los leas por tu propio medio en tu casa. Ahí Él les da una señal tremenda, pues se dirige al mismísimo templo y allí echa de ese templo a los vendedores de animales, a los que cambiaban las distintas monedas, y proclamó a voz en cuello que la casa de Dios es casa de oración, pero ellos lo han convertido en una cueva de ladrones. Un ejercicio de disciplina muy fuerte que ofendió a los fariseos, que los desconcertó, porque nadie jamás se hubiera atrevido a hacer lo que Jesús hizo, terminar con el comercio y la degradación de la religión oficial. ¿Qué quiere decir esto? Que después del dolor, de lo que el corazón de Dios siente cuando rechazamos la invitación que Él nos hace con tanto favor y amor, lo siguiente que Dios hará en Argentina es hacer limpieza de su casa. Este es un tiempo donde el Señor comenzará a hacer limpieza por su casa. ¿Y cuál es su casa? La iglesia, nosotros. Jesús ya nos advirtió que a los tibios los vomitará de su boca. Querido, este es un tiempo en el que debemos consagrarnos absolutamente. Estamos en una guerra abierta contra Satanás, quien está sembrando continuamente cizaña, como Jesús nos enseñó. Está sembrando pensamientos egoístas, está sembrando desconfianza entre todas las personas cristianas o no. Está tratando de dividir a la nación y también está tratando de dividir a la iglesia, y está buscando que muchos que ya conocen a Jesús inclusive se enfríen y hasta pierdan su fe de ser posible. Esa es la estrategia del diablo. No podemos caer en una trampa de la cual ya Jesús nos habló largamente y nos advirtió para que no caigamos en ella. Recordemos las palabras reveladoras del Señor que dijo que en aquel día muchos primeros serán últimos y muchos que hoy son últimos serán los primeros. Y yo añadiría lo que decía Jesús muy de vez en cuando: el que tenga oídos para oír, oiga. Hoy es el tiempo de ganar galardones, hoy es el tiempo de construir riqueza en los cielos, hoy es el tiempo de amar como nunca hemos amado a Dios, de producir acciones de paz, de profundizar en lo verdaderamente espiritual y no vestirnos de ropa de religión, que hoy nos han sido quitadas, porque parte de ese ropaje es ir a cultos, escuchar canciones, etcétera, etcétera, pero nada de eso hoy lo podemos hacer. Jesús está llorando por Argentina. Yo no tengo ninguna duda de que Jesús está mirándonos con dolor por nuestras malas elecciones. Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer con esto? ¿Vamos a desconocer nuestra oportunidad de salvación como nación? ¿Vamos a desconocer nuestra oportunidad de salvación como familias? ¿Vamos a desconocer nuestra oportunidad de salvación como personas, como individuos?
Vamos a crucificar a Jesús con nuestras falsas acusaciones de una moral que es antigua y pacata, diciendo que ahora todo es más moderno y que no necesitamos más de Dios. Lo vamos a rechazar como nación diciendo que viene a imponernos su voluntad a la fuerza. Vamos a hacer lo mismo que ya hicieron otros para ver el mismo resultado, o cambiaremos nuestra actitud, Argentina. Amados amigos, compatriotas, hermanos y hermanas en Cristo, cambiaremos nuestra actitud, ese es nuestro desafío. Vamos a hacerlo distinto para que Argentina salga adelante, para que la iglesia se fortalezca y para que Dios dé por terminada la disciplina de esta pandemia. Espero que tu respuesta, como la mía, sea un grito diciendo: claro que no. Claro que no vamos a cometer ese error, claro que vamos a profundizar en la fe, claro que vamos a arraigarnos mucho más en Cristo. Este es el tiempo de la oportunidad, así que no pierdas ni perdamos la oportunidad de salvación. La Biblia dice: cree en Jesús y tú y tu casa serán salvos. Este es el año de la oportunidad y quiero hablarte directamente, quiero desafiarte a que puedas creer. Tal vez has tenido malas experiencias, tal vez hayas ido a una iglesia y te hayan defraudado, o tal vez nunca escuchaste el mensaje de Jesús, o estuviste en otras religiones y te has sentido estafado o insatisfecho. Yo te digo, olvídate de todas esas cosas. Volvé a los brazos de nuestro Padre Celestial. La cruz precisamente son brazos abiertos, el abrazo a través del sufrimiento de Jesucristo, quien estaba pagando tus pecados y mis pecados en la cruz para llevarnos otra vez al Padre, para no tener que llorar por la eternidad, por la cantidad de personas que van a morir porque han elegido ese camino. No elijamos el camino de la destrucción, no perdamos la oportunidad, no dejemos escapar la eternidad y el cielo que nos espera, no perdamos los galardones y las recompensas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Les recuerdo que Jesús decía: ni siquiera un vaso de agua dado en mi nombre quedará sin recompensa. O sea, Dios es deseoso de felicitar y premiar hasta el acto más pequeño que nosotros podamos hacer. Ese es el corazón de Dios. Así que te desafío con esta palabra. Y si no has nunca hecho una decisión para entregar tu vida a Jesús, puedes hacerlo ahora mismo. Yo te invito a que ores conmigo, te ayudo. Repetí conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, vengo a ti en esta tarde a decirte: me arrepiento de mis pecados, confieso que soy un pecador, confieso que necesito tu salvación. Me consagro a ti y para ello renuncio al pasado que he vivido, renuncio a cualquier lealtad con el reino de las tinieblas, renuncio a cualquier pacto que haya hecho con la oscuridad, con Satanás y con el infierno. Y en el nombre de Jesús, te ruego que me unjas con tu sangre, me laves en la sangre del Cordero y me llenes de tu Espíritu Santo. Hazme una nueva persona para servirte desde ahora y hasta la eternidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si has hecho esta oración, te felicito. Estás escogiendo el camino de la paz. Estás escogiendo salvar tu vida. Estás escogiendo salvar tu familia. Estás escogiendo tener un futuro de bendición. Te animo a que puedas conectarte con nosotros al Facebook para poder ayudarte, mandándonos un mensaje, conectarte si conoces a alguna de las personas que formamos la iglesia, ya sean líderes, pastores o personas que asisten a nuestra congregación, y todos con gusto te ayudaremos a que puedas crecer en la fe. Así que bendigo este domingo, bendigo tu vida, bendigo tu mesa, bendigo tu salud, reprendo al virus para que no te ataque, cancelo la enfermedad en el nombre de Jesús, declaro el reino de los cielos cubriéndote, declaro a ángeles guardándote de todo mal, y declaro en el nombre de Jesús
que la paz de Dios guardará tu mente, tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Así que bendigo este domingo. Te amo, querido amigo, querido hermano en Cristo, y deseo que tengas un término feliz de este domingo y una próxima semana llena de la gracia, de la bendición y de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y Dios bendiga a su iglesia. Nos vemos el jueves que viene. Amén y amén. Chao.